Amados hermanos y buscadores de los misterios del reino, comenzamos este viaje de revelación profunda, adentrándonos en el versículo más citado, pero quizás menos comprendido de toda la literatura de guerra espiritual. Existe una razón por la cual muchas personas recitan el Salmo 91 como si fuera un amuleto de la suerte o una fórmula mágica, y sin embargo siguen siendo golpeadas por las tragedias y los ataques del enemigo. La razón es que han ignorado el código de acceso primario que se encuentra en la primera línea del texto, el cual establece la condición no negociable para activar todo el sistema de defensa angelical que se detalla más adelante. El Espíritu Santo nos entrega la llave maestra en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 1, con esta declaración fundacional: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero que enfoquemos toda atención nuestra espiritual en el primer verbo de la sentencia, que es habita. En el idioma hebreo original, la palabra utilizada aquí es yasab, que significa mucho más que estar presente en un lugar. Yasab significa sentarse, permanecer, establecerse, casarse con el lugar y quedarse allí permanentemente. Aquí radica el primer y más grande secreto de este código de protección. La promesa de seguridad no es para el que visita el abrigo del Altísimo, ni para el que acude al templo solo cuando tiene una emergencia o cuando el médico le da un mal diagnóstico. La promesa es exclusiva para el habitante. Hay una diferencia abismal entre ser un turista y ser un residente. El turista visita el país, disfruta de los paisajes por unos días, pero no tiene los derechos legales ni la protección constitucional de los ciudadanos. Cuando las cosas se ponen difíciles, el turista se va. En cambio, el residente vive allí, paga sus impuestos allí y tiene derecho a exigir la protección del gobierno y el uso de los servicios públicos. Dios está diciendo que su sistema de protección no cubre a los visitantes ocasionales que lo tratan como a un hotel de paso. Su protección es para aquellos que han hecho de su presencia su domicilio permanente, su código postal espiritual y su lugar de residencia diario. Si quieres que los ángeles te defiendan, tienes que mudarte a la presencia de Dios y no solo visitarla los domingos. El texto continúa revelando la ubicación estratégica de esta vivienda al decir al abrigo del Altísimo. La palabra abrigo se traduce también como el lugar secreto o el escondite. Es un lugar de intimidad reservada donde el ruido del mundo no puede entrar. Pero lo más impactante es el título que se usa para Dios aquí, que es Elión, el Altísimo. Este nombre revela la posición de Dios por encima de cualquier otra autoridad o poder. Cuando tú habitas con el Altísimo, estás posicionado en el lugar más elevado del universo. Desde esa altura, los problemas que parecen gigantes en la tierra se ven como hormigas insignificantes. El código oculto aquí es la perspectiva. Al vivir en el abrigo del Elión, tú miras tus batallas desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Ninguna brujería, ninguna maldición y ninguna enfermedad puede tocarte cuando estás escondido en lo más alto, porque el mal no tiene acceso a esa altitud. El enemigo opera en las regiones bajas de la atmósfera, pero tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo muy por encima de todo principado y potestad. La consecuencia directa de habitar es que uno morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí encontramos el segundo verbo clave, que es morar. En hebreo es la palabra lun, que implica pasar la noche o entrar para dormir. Esto nos habla de descanso en medio de la oscuridad. Cuando llega la noche de la prueba, cuando el sol se oculta y el frío del miedo intenta penetrar, tú puedes dormir tranquilo porque estás alojado en la fortaleza divina. Y observa bajo qué cobertura estás durmiendo, bajo la sombra del Omnipotente. El título divino usado aquí es Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, el que es más que suficiente, o el Dios de la montaña que nutre y destruye a sus enemigos. Para que alguien pueda proyectar una sombra sobre ti, esa persona tiene que estar muy cerca de ti y tiene que ser más grande que tú. La sombra es la prueba de la cercanía. Tú no puedes estar bajo la sombra de alguien que está a 10 kilómetros de distancia. Si no sientes la protección de Dios es porque te has alejado demasiado. El código de la sombra también implica un escudo contra el calor abrasador de las aflicciones. En el desierto del Medio Oriente, donde fue escrito este salmo, el sol puede ser mortal y la sombra es el único lugar de supervivencia. Estar bajo la sombra del Shaddai significa que Él absorbe el golpe directo del calor y tú disfrutas del alivio y la frescura. El Omnipotente se interpone entre tú y el peligro. Para que el enemigo pueda tocarte primero, tendría que atravesar al Omnipotente, lo cual es imposible. Esta es la garantía de inmunidad para el habitante. No se trata de que no haya peligros afuera, se trata de que tienes una cobertura superior que filtra todo lo que intenta llegar a ti. La sombra de Dios es tu zona de exclusión aérea para los demonios. Donde se proyecta la sombra de Dios, la oscuridad del diablo tiene que huir porque la luz de su gloria es demasiado intensa. Es vital comprender que este versículo establece una relación de causa y efecto que no podemos alterar. La causa es habitar.
y el efecto es morar bajo la sombra. Muchos cristianos quieren el efecto sin la causa. Quieren la sombra del Omnipotente sin pagar el precio de habitar en el abrigo del Altísimo. Quieren vivir vidas mundanas con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y luego reclaman el Salmo 91 cuando tienen miedo. Pero el código no funciona así. La protección es un subproducto de la comunión. Tu nivel de seguridad es directamente proporcional a tu nivel de intimidad. Si tu vida de oración es intermitente, tu cobertura será intermitente. Pero si permaneces en la vid verdadera, si tu pensamiento está conectado con el cielo y si tu corazón adora continuamente, entonces la sombra se convierte en tu atmósfera natural. Los ángeles reconocen a los habitantes del lugar secreto y se despliegan automáticamente a su alrededor. Te invitamos a que hoy hagas un examen de residencia espiritual. Pregúntate honestamente dónde estoy viviendo espiritualmente. ¿Soy un visitante de Dios o soy un habitante de su presencia? Si te das cuenta de que has estado lejos, hoy es el día de hacer la mudanza. Empaca tus maletas emocionales, sal de la tierra de la ansiedad y del pecado y entra en el abrigo del Altísimo. Cierra la puerta detrás de ti y dile al Señor: aquí me quedo, no salgo de tu presencia. Hago de ti mi hogar, mi refugio y mi fortaleza. Decide sentarte, ya saben, su palabra y no moverte. Cuando haces esto, activa el código sagrado. El cielo toma nota de tu cambio de dirección y el Omnipotente extiende su sombra sobre ti y sobre tu familia. A partir de hoy no caminas al descubierto, caminas bajo la cobertura del Shaddai y lo que antes te asustaba ahora tendrá que enfrentarse con el Dios que te cubre. Continuamos profundizando en la decodificación de este salmo de guerra espiritual, avanzando hacia el mecanismo de activación que convierte la protección pasiva en una defensa activa y dinámica. Si el primer paso fue posicionarnos en el lugar correcto mediante la permanencia en la presencia de Dios, el segundo paso es desatar el poder de ese posicionamiento a través de la confesión verbal. En el reino espiritual el silencio es costoso, ya a menudo se interpreta como consentimiento. Muchos creyentes habitan en la iglesia y aman a Dios en sus corazones, pero viven derrotados porque sus bocas están cerradas, o peor aún, porque sus bocas están confesando temor y desastre. Los ángeles son seres que responden a la voz de la palabra de Dios, y cuando tú alineas tu voz con la Escritura, les das la autorización legal para operar en tu territorio. El código oculto aquí es que la fe no es solo un pensamiento ni una emoción, la fe es un sonido. Para que el escudo del Salmo 91 se materialice alrededor de tu casa, tienes que aprender a decretarlo con autoridad personal y audible. Para enseñarnos cómo ejecutar este comando de voz, el salmista nos entrega una declaración de propiedad exclusiva en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 2. La Escritura establece el decreto con estas palabras: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Quiero que nos detengamos primero en la frase inicial, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Quiero que nos detengamos primero en la frase inicial, diré yo a Jehová. Observen que no dice pensaré en Jehová, ni dice esperaré que Jehová sepa. Dice diré. El verbo implica una acción voluntaria y decidida de hablar. Además, el pronombre yo enfatizo la responsabilidad individual. No puedes depender de la confesión de tu pastor ni de la oración de tu abuela. En el momento del ataque eres tú quien debe abrir la boca. El diablo necesita escuchar tu voz renunciando al miedo y declarando tu lealtad a Dios. Cuando dices yo diré, estás tomando el control de la atmósfera. Estás rompiendo el silencio de la intimidación. Tu voz es el interruptor que enciende la luz de la protección divina en medio de las tinieblas. El contenido de esta confesión utiliza dos metáforas militares de alto nivel, esperanza mía y castillo mío. La palabra hebrea para esperanza en este contexto es matzeh, que literalmente significa un refugio o un abrigo contra la tormenta y el peligro. No se refiere a la esperanza como un deseo vago de que algo bueno suceda, sino como una estructura sólida donde uno corre para protegerse de la lluvia de flechas. Al decir esperanza mía, está declarando que Dios es tu búnker personal. Luego añade castillo mío. La palabra hebrea es Metsudá, que describe una fortaleza inexpugnable situada en la cima de una montaña de difícil acceso, rodeada de muros altos y fortificaciones. Dios no es una choza frágil que se cae con el viento, Él es una fortaleza militar impenetrable. Cuando confiesas esto, estás levantando muros espirituales alrededor de tu mente y de tu familia. Estás diciendo que para que el enemigo te toque primero, tiene que derribar los muros del Todopoderoso. La frase siguiente, mi Dios, es quizá la parte más íntima y poderosa del código. Aquí el salmista no usa un título genérico, sino que usa la palabra Elohim, con el sufijo posesivo que la convierte en mi Dios. Esto denota una relación de pacto personal y exclusivo. En el mundo antiguo, cada nación tenía sus dioses, pero el salmista declara que Jehová es su Dios personal. Es la diferencia entre saber que existe un médico y tener un médico de cabecera que conoce tu historial.
y está comprometido con tu salud. Cuando dices mi Dios, está reclamando los derechos de pacto, le recordando a Dios que tú eres suyo y que Él es tuyo. Esta apropiación personal es lo que activa el celo de Dios. Dios protege lo que le pertenece. Si tú declaras públicamente que Él es tu Dios, Él se verá obligado por su propio honor a defenderte públicamente para demostrar que Él cuida de los suyos. El versículo concluye con la acción de fe continua en quien confiaré. La palabra confiar aquí es batach, que tiene un significado gráfico muy hermoso. Significa apoyarse con todo el peso corporal sobre algo o alguien o colgarse de algo con la seguridad de que no se romperá. Confiar en Dios no es solo creer intelectualmente que Él existe, es descansar todo el peso de tus problemas, de tus miedos y de tu futuro sobre su fidelidad. Es dejar de tratar de sostenerte a ti mismo y dejarte sostener por Él. Cuando dices en quién confiar, estás cerrando la puerta a todas las otras opciones. Está diciendo, no confiaré en el dinero, no confiaré en el gobierno y no confiaré en mi propia astucia, solo confiaré en Él. Esta exclusividad es la que agrada el corazón de Dios. Cuando Dios ve que has puesto todos tus huevos en su canasta, Él se asegura de proteger esa canasta con su vida. Es vital entender que este código de confesión debe practicarse especialmente cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es fácil decir que Dios es tu castillo cuando todo va bien y tienes dinero en el banco. Pero el código se activa con poder cuando estás en el valle de sombra de muerte, cuando el informe médico es negativo o cuando la crisis golpea tu puerta. En ese momento es cuando tienes que pararte firme y decir, diré yo a Jehová. No voy a decir lo que dice el noticiero, no voy a decir lo que dice el diablo, voy a decir lo que dice la palabra. Mi Dios es mi castillo. Al hacerlo estás creando una realidad superior. La palabra de fe anula el reporte del enemigo. Recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si hablas protección, tendrás protección. Si hablas miedo, atraerás aquello que temes, como le pasó a Job. Usa tu lengua como el timón que dirige tu barco hacia agua segura. Te invitamos a que hoy realice un ejercicio de activación verbal. No te limites a leer el Salmo 91 en silencio. Léelo en voz alta. Camina por tu casa y toca las paredes declarando: mi Dios es el castillo de esta casa. Entra en la habitación de tus hijos y di: Jehová es su esperanza y su refugio. Cuando sales a la calle, di en voz baja pero firme: el Señor es mi fortaleza. Acostúmbrate a tener la palabra de protección en tus labios. Haz de esto un hábito diario, no una medida de emergencia. Al confesar constantemente la protección de Dios, estás construyendo una barrera de sonido alrededor de tu vida que los demonios no pueden penetrar. Tu voz cargada de fe es la señal que los ángeles están esperando para formar un perímetro de seguridad a tu alrededor. Habla fuerte, habla con fe y observa cómo la atmósfera cambia a tu favor. Nos adentramos ahora en una de las dimensiones más fascinantes y necesarias de la protección divina, que aborda los peligros que escapan totalmente a nuestra percepción natural, ya nuestra capacidad de previsión humana. Vivimos en un mundo lleno de amenazas visibles como la violencia callejera o los accidentes de tráfico. Pero la realidad espiritual nos enseña que los peligros más letales son aquellos que no se ven a simple vista, porque han sido diseñados meticulosamente en el secreto de las tinieblas para atraparnos cuando estamos desprevenidos. El enemigo sabe que si se presenta delante de ti con cuernos y cola o con una amenaza obvia, tú saldrás corriendo o te pondrás en guardia de inmediato. Así que su estrategia preferida es la del engaño y el camuflaje. Él opera como un francotirador escondido o como un experto en emboscadas que estudia tus rutinas, tus deseos y tus debilidades para colocar una trampa mortal justo en el camino por donde transitas diariamente. Sin embargo, el código del Salmo 91 activa un sistema de inteligencia celestial que detecta estas amenazas ocultas y neutraliza los planos del adversario antes de que puedan detonar sobre tu vida. Para garantizar nuestra inmunidad contra estas estrategias invisibles, el Espíritu Santo nos revela una promesa de liberación quirúrgica en el Salmos capítulo 91, versículo 3. La Escritura declara con una certeza absoluta: Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Quiero que analicemos la figura siniestra del cazador que se menciona aquí. En la antigüedad, el cazador de aves o pajarero era un experto en el arte de la trampa. No cazaba persiguiendo a las aves con ruido, sino colocando redes finas y lazos invisibles en el suelo cubiertos con hojas y semillas atractivas. El ave veía la comida, pero no veía la roja, y al bajar a comer quedaba atrapada por el cuello o las patas, perdiendo su libertad y su vida. Satanás se describe aquí como ese cazador astuto. El lazo del cazador representa esas situaciones que parecen inofensivas o incluso beneficiosas al principio, pero que esconden un gancho de destrucción. Puede ser una oferta de negocio que parece demasiado buena para ser verdad, una relación romántica que te aleja de Dios,
o un hábito que comienza como un juego y termina como una adicción esclavizante. El lazo está diseñado para parecer una bendición cuando en realidad es una maldición disfrazada. La promesa divina ante esta amenaza encubierta es contundente: Él te librará. Observa que el sujeto de la acción es Dios mismo. Tú no puedes librarte del lazo del cazador por tu propia cuenta, porque por definición no puedes ver el lazo. Si pudieras verlo, no caerías en él. Como el peligro es invisible, necesitas un protector que tenga una visión superior a la tuya. Dios, que todo lo ve, observa al enemigo cuando está tejiendo la roja en la oscuridad. Él ve las intenciones ocultas de las personas que se acercan a ti con lisonjas. Él conoce la letra pequeña de los contratos que el diablo quiere que firme. Por eso la liberación de Dios a menudo se manifiesta de formas que no entendemos al principio. A veces Dios te libra haciendo que perder ese negocio que tanto querías porque sabía que era una trampa financiera. A veces permite que una relación se rompa dolorosamente porque sabía que esa persona era un lazo para tu destino. Otras veces simplemente te quitas el sueño o te da una inquietud en el espíritu para que no vayas a cierto lugar a cierta hora, librándote de un accidente o un asalto. Muchas de tus frustraciones son en realidad liberaciones divinas disfrazadas. Debes aprender a dar gracias a Dios por las puertas que cerraron, porque al cerrarlas cortó el lazo del cazador. El versículo también menciona la protección contra la peste destructora. En el original hebreo se refiere a enfermedades epidémicas que se propagan rápida y silenciosamente causando gran mortalidad. Pero en un sentido espiritual más profundo, la peste destructora simboliza cualquier influencia maligna que contamina el ambiente y se transmite de persona a persona para destruir el propósito de Dios. Esto incluye las plagas biológicas como los virus, pero también las plagas ideológicas y emocionales. El chisme es una peste destructora que asesina reputaciones. La amargura es una peste que contagia a familias enteras. El miedo es una peste que paraliza comunidades. El código de protección del Salmo 91 crea una zona de cuarentena espiritual alrededor de tu vida. Dios promete ser tu filtro inmunológico. Él tiene el poder de detener la plaga a la entrada de tu casa. Aunque andes en medio de un ambiente tóxico en tu trabajo o en tu vecindario, la promesa es que esa contaminación no podrá adherirse a tu espíritu ni a tu cuerpo, porque hay una virtud preservadora fluyendo desde el lugar secreto. Es fascinante notar que la palabra librará en hebreo es natsal, que significa arrebatar, tirar con fuerza o separar de un peligro inminente. Esto sugiere una intervención dramática y a veces violenta por parte de Dios para salvarte. Es la imagen de un padre que ve a su hijo a punto de cruzar la calle cuando viene un camión y corre para jalarlo del brazo con fuerza hacia la acera. El niño puede llorar porque el jalón le dolió en el brazo, pero ese dolor lo salvó de la muerte. Dios está tan comprometido con tu seguridad que si es necesario te sacudirá, te moverá de lugar o te arrebatará de situaciones cómodas con tal de que no caigas en la trampa mortal del enemigo. Su amor es un amor celoso y protector que no se queda pasivo viendo cómo te diriges al precipicio. Si has sentido sacudidas bruscas en tu vida recientemente, no te quejes, considera la posibilidad de que fue la mano de Dios haciendo natsal, librándote de un mal mayor que tú no podías ver. Además, esta promesa nos revela que la gran mayoría de los milagros de protección que ocurren en nuestras vidas pasan desapercibidos para nosotros. Solo en la eternidad nos daremos cuenta de cuántas veces Dios envió a sus ángeles para cortar los lazos del cazador justo antes de que pisáramos en ellos. Nos daremos cuenta de cuántas pestes pasaron cerca de nuestra morada sin tocarnos. Por cada peligro que ves y del cual eres librado, hay 1000 peligros que nunca viste y de los cuales fuiste protegido por la pura gracia de Dios. Esto debería producir en nosotros una gratitud continua y una confianza ciega. No necesitamos vivir paranoicos buscando demonios en cada esquina ni sospechando de todo el mundo. Nuestra tarea es habitar bajo la sombra y la tarea de Dios es encargarse de los cazadores y de las pestes. Podemos caminar con la cabeza en alto y con paz en el corazón, sabiendo que nuestro sistema de defensa celestial está activo las 24 horas del día, escaneando el horizonte espiritual y neutralizando amenazas antes de que se conviertan en noticias. Te invitamos a que en este momento active esta cláusula de inmunidad sobre tu vida y la de tus seres queridos. Haz una declaración de fe contra lo invisible. Di con autoridad: Señor, te doy gracias porque tú eres mi detector de trampas infalible. Gracias porque me libras de lo que veo y de lo que no veo. Declaro que todo lazo del cazador que ha sido tendido para mis pies es cortado ahora mismo en el nombre de Jesús. Cancelo toda trampa de deuda, trampa de inmoralidad y trampa de ofensa. Declaro que ninguna peste destructora tiene permiso legal para entrar en mi cuerpo ni en mi hogar. Mi familia está ciega contra los virus del mundo y contra las contaminaciones del espíritu. Confío en tu sabiduría cuando cierras puertas y te alabo por las veces que me has arrebatado del peligro sin que yo lo supiera. Descanso seguro sabiendo que tus ojos recorren la tierra para protegerme y que el enemigo no puede maquinar nada en secreto que tú no revelas y destruyas a la luz de tu gloria. Amén.
Nos adentramos ahora en el corazón mismo de la ternura divina, donde el salmista nos revela una de las paradojas más hermosas y poderosas de la naturaleza de Dios, combinando la suavidad de un padre amoroso con la dureza de un guerrero invencible. A menudo tenemos una visión desequilibrada de Dios, viéndolo solamente como un juez distante o como una fuerza cósmica impersonal, lo cual nos impide acercarnos con confianza en el momento del peligro. Sin embargo, el código del Salmo 91 nos muestra que la protección más efectiva no se encuentra en la distancia del poder, sino en la cercanía de la intimidad. Para sobrevivir a los ataques crueles del enemigo, necesitamos algo más que un muro de piedra, necesitamos el calor de un abrazo viviente. Dios no solo quiere defenderte desde lejos, enviando rayos y truenos, Él quiere envolverte en su propia esencia y esconderte tan cerca de su corazón que el enemigo pierda de vista tu ubicación. Para describir esta cobertura de doble naturaleza, el Espíritu Santo utiliza una metáfora materna y una metáfora militar en el mismo aliento. En el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 4, la Escritura declara con una poesía que desarma el miedo: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga su verdad. Quiero que visualicemos primero la imagen tierna: con sus plumas te cubrirá. En el mundo natural no hay nada más suave y cálido que el plumaje interior de un ave madre. Esta imagen nos habla de la sensibilidad de Dios hacia nuestra fragilidad. Cuando estás herido, golpeado por la vida y temblando de frío emocional, Dios no te ofrece un bloque de cemento, te ofrece sus plumas. Él sabe que en ese momento necesitas consuelo tanto como necesitas seguridad. Las plumas representan la capacidad de Dios para amortiguar los golpes de la vida. Ellas crean una cámara de aislamiento térmico, donde el frío del rechazo y el odio del mundo no pueden penetrar. Estar cubierto por sus plumas significa que Dios interpone su propia suavidad entre tú y la dureza de las circunstancias, permitiéndote sanar y descansar mientras la tormenta ruge afuera. La promesa se profundiza al decir: y debajo de sus alas estarás seguro. En la cultura hebrea, el borde del manto o las alas de una vestidura representaban autoridad y derecho legal de protección. Cuando Ruth le pidió a Booz que extendiera su capa sobre ella, le estaba pidiendo redención y matrimonio. Estar debajo de las alas de Dios es un acto de pacto matrimonial. Significa que ha entrado bajo la jurisdicción legal de Todopoderoso. Ya no eres una persona independiente expuesta a los elementos, eres parte de la familia divina. Debajo de las alas es el lugar donde los polluelos corren instintivamente cuando ven la sombra del halcón en el cielo. Ellos no se quedan afuera tratando de pelear contra el depredador, simplemente corren hacia la madre y desaparecen bajo su cobertura. Tu seguridad depende de tu velocidad para esconderte en Dios. No trates de razonar con el diablo, corre hacia las alas. Allí en la oscuridad santa de su cobertura te vuelves invisible para el rastreador enemigo. De repente el versículo cambia drásticamente de tono, pasando de la biología a la tecnología militar, al afirmar escudo y adarga es su verdad. Aquí dice verdad. Aquí se nos revela el armamento pesado de Dios. En el hebreo se usan dos palabras distintas para describir estos escudos. La primera es Siná, que se refiere a un escudo grande rectangular de cuerpo entero, similar al que usaban los legionarios romanos o los Goliat de la antigüedad. Este escudo crea un muro móvil que te cubre desde la cabeza hasta los pies, protegiéndote de las lluvias masivas de flechas y de los ataques frontales de ejércitos enteros. Cuando Dios es tu Siná, no hay parte de tu vida que queda expuesta. Su protección es integral, cubriendo tu pasado, tu presente y tu futuro. No importa cuántos enemigos se levanten contra ti, tienes una pared divina delante de ti que absorbe todo impacto. La segunda palabra es Sochera, que se traduce como adarga o rodela. Este era un escudo más pequeño, redondo y ágil que se usaba en el combate cuerpo a cuerpo y que a menudo tenía la cualidad de envolver o rodear al soldado. La raíz de la palabra sugiere algo que rodea completamente. Esto significa que la protección de Dios no es solo frontal, es perimetral. Dios te cubre la espalda y los costados. Muchos ataques del enemigo son traicioneros y vienen por donde menos lo esperas, pero la adarga de Dios se mueve con velocidad sobrenatural para interceptar el golpe. Esta combinación de escudo grande y escudo envolvente te convierte en un tanque espiritual ciego. Puedes avanzar en el campo de batalla sabiendo que tienes una defensa para lo macro y una defensa para lo micro, una protección para la guerra abierta y una protección para la guerra de guerrilla. El material del que están hechos estos escudos es lo más importante escudo y adarga es su verdad. La palabra hebrea para verdad es emet, que significa firmeza, estabilidad y fidelidad absoluta. En un mundo de noticias falsas y de mentiras diabólicas, la verdad de Dios es tu única defensa segura. Satanás ataca principalmente con mentiras. Él te dice que vas a morir, que nadie te ama, que estás arruinado y que no hay esperanza. Esos son los dardos de fuego. Si recibes esas mentiras, te hieren. Pero cuando levantas el escudo de la verdad, esos dardos rebotan y caen al suelo. La verdad es lo que Dios dice.
Si el diablo dice enfermedad, la verdad dice por sus llagas fuiste curado. Si el diablo dice condenación, la verdad dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Conocer la Biblia no es un ejercicio intelectual, es un ejercicio de supervivencia. Tu escudo es tan fuerte como tu conocimiento de la verdad. Un cristiano que no conoce la palabra es un soldado sin escudo en medio del fuego cruzado. Es vital entender que esta protección requiere una posición de sumisión. Para estar bajo las alas tienes que hacerte pequeño y agacharte. El orgullo te saca de la cobertura. El orgulloso cree que puede cuidarse solo y camina erguido fuera del refugio convirtiéndose en un blanco fácil. Pero el humilde reconoce su necesidad y corre a esconderse en Dios. La intimidad con el Padre es el antídoto contra el terror nocturno. Cuando estés tan cerca de Dios que puedas sentir el calor de tus plumas y escuchar el latido de su corazón, el miedo se disuelve. No se puede tener miedo y estar en la presencia manifiesta de Dios al mismo tiempo, porque el amor perfecto echa fuera el temor. El código oculto aquí es que tu seguridad no radica en tu fuerza para pelear, sino en tu cercanía para amar. Cuanto más cerca estás, más seguro estás. Te invitamos a realizar un acto de refugio consciente en este momento. Visualiza esas alas inmensas y poderosas extendiéndose sobre ti. Siente cómo te envuelven aislándote de la frialdad del mundo. Di con voz audible: Señor, corro a ti. Me escondo bajo tus alas. Acepto tu cobertura paternal sobre mi vida y sobre mi familia. Levanto el escudo de tu verdad contra todas las mentiras del enemigo. Rechazo la mentira de la derrota y abrazo la verdad de la victoria. Tú eres mi escudo grande y mi adarga envolvente. Nada puede tocarme sin tu permiso. Me siento seguro en tu presencia. Gracias por tu ternura que me consuela y por tu poder que me defiende. Hoy he decidido vivir escondido en ti, donde el maligno no me puede encontrar ni tocar. Amén. Nos adentramos ahora en una de las revelaciones más dinámicas y sobrenaturales del Salmo 91, la cual descorre el velo de la realidad invisible para mostrarnos la maquinaria operativa que Dios utiliza para garantizar nuestra seguridad física en el mundo material. Muchas veces los creyentes se sienten solos y vulnerables cuando caminan por calles peligrosas o cuando enfrentan situaciones de riesgo, pensando que su única defensa es una oración abstracta. Sin embargo, el código de protección divina incluye el despliegue de agentes de campo altamente entrenados y poderosos que tienen la misión específica de intervenir en el plano físico para alterar las circunstancias a nuestro favor. No estamos hablando de una energía mística ni de una idea poética. Estamos hablando de seres espirituales reales, con inteligencia, voluntad y una fuerza descomunal que han sido asignadas como nuestro equipo de seguridad personal. Entender la función y la autoridad de los ángeles cambia nuestra manera de movernos por el mundo, porque pasamos de caminar con miedo a caminar con la certeza de que somos VIPs del reino de los cielos, escoltados por el servicio secreto más eficiente del universo. Para activar nuestra conciencia de esta compañía celestial, el Espíritu Santo nos entrega una promesa de logística divina en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12. La Escritura detalla el protocolo de seguridad con estas palabras: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos en las manos, te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Quiero que comencemos analizando la seriedad administrativa de la primera frase. Pues a sus ángeles mandará. Aquí vemos que la protección angelical no es aleatoria ni casual. Los ángeles no actúan por su propia cuenta, ellos responden a una cadena de mando. Dios, el comandante en jefe, emite una orden directa, un mandato imperativo desde el trono de gracia. La palabra original para mandar implica una ordenanza legal y oficial. Esto significa que tu seguridad es un asunto de estado en el cielo. Dios ha dado instrucciones precisas y personalizadas sobre ti. No es una orden general para cuidar a la humanidad. Es una orden específica acerca de ti con tu nombre y tus coordenadas. Los ángeles tienen tu expediente y han recibido la orden de no quitarte los ojos de encima. La misión asignada a estos seres poderosos se describe con el verbo que te guarda. En el hebreo la palabra es shamar, que es un término militar que significa cercar, custodio como un centinela, vigilar con atención extrema y preservar de todo daño. Los ángeles son tus guardaespaldas espiritual. Su trabajo es estar alerta, escaneando tu entorno en busca de amenazas que tú no puedes ver. Ellos operan en una dimensión de velocidad y anticipación que supera cualquier tecnología humana. Mientras tú duermes, ellos hacen guardia alrededor de tu cama. Mientras conduces tu auto, ellos van en el asiento trasero y vuelan sobre el vehículo. La palabra samar implica una vigilancia activa y defensiva. Si algo o alguien intenta traspasar el perímetro de seguridad, los ángeles tienen la autoridad y la fuerza para repeler el ataque. No son querubines gorditos con arpas, son guerreros formidables, capaces de destruir ejércitos enteros, como lo vimos en el Antiguo Testamento, cuando un solo ángel mató a 180 y 5.000 soldados asirios. Esa es la clase de potencia de fuego que te acompaña. El alcance de esta custodia es total, pues dice: en todos tus caminos.
Esto es vital para nuestra vida diaria. Dios no solo te protege cuando estás en la iglesia o cuando estás orando de rodillas. Él te protege en todos tus caminos, es decir, en tu rutina diaria. Te protege cuando vas al supermercado, te protege en la oficina, te protege en el gimnasio y te protege en tus viajes de vacaciones. Donde quiera que tus pies te lleven legalmente dentro de la voluntad de Dios, la escolta angelical va contigo. Es importante hacer la distinción de que la promesa es para tus caminos, no para tus desvíos. Si decides caminar deliberadamente hacia el pecado o hacia la presunción, tentando a Dios como Satanás sugirió a Jesús al citar este versículo, podría salirte de la cobertura. Pero mientras camines en integridad y obediencia, tratando de vivir para Dios, puedes estar seguro de que no hay lugar en la tierra donde estés desamparado. La cobertura es móvil y se adapta a tu itinerario. La intervención física de los ángeles se describe con una imagen de ternura y poder asombroso en las manos te llevarán. Esto nos habla de una intervención directa en las leyes de la física. Hay momentos en la vida donde el peligro es tan inminente y la caída tan inevitable que no basta con una advertencia, se requiere que alguien te cargue. Llevar en las manos significa que los ángeles tienen la capacidad de suspenderte o sostenerte sobrenaturalmente para evitar un impacto fatal. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios o hemos vivido experiencias donde deberíamos haber muerto en un accidente y sin embargo salimos ilesos como si algo nos hubiera amortiguado el golpe? Esas son las manos de los ángeles. Ellos pueden mover tu auto unos centímetros para evitar el choque, pueden empujarte fuera de la trayectoria de una bala o pueden sostener tu cuerpo cuando resbalas en un lugar peligroso. Esta promesa nos revela que Dios está dispuesto a violar las leyes naturales para salvar a uno de sus hijos. Para Dios tú eres demasiado valioso para dejarte caer. El objetivo de esta intervención cuidadosa es para que tu pie no tropiece en piedra. A primera vista esto podría parecer un detalle menor. ¿Por qué Dios se preocuparía por un simple tropiezo del pie cuando hay guerras y hambrunas en el mundo? Esto nos demuestra el nivel de detalle del cuidado de Dios. Él no solo te libra de la muerte prematura, te libra de los pequeños accidentes y de los estorbos cotidianos que pueden causar dolor o retraso. La piedra representa el obstáculo oculto, la ofensa inesperada o la trampa puesta para hacerte caer. Un tropiezo puede parecer insignificante, pero un mal paso puede resultar en una fractura que te incapacite por meses. Dios quiere preservar tu caminar íntegro y fluido. Él encarga a sus ángeles que limpien el camino delante de ti, quitando las piedras de tropiezo espiritual y físico. Él quiere que tu avance sea firme y seguro. Si Dios cuida de tus pies, cuanto más cuidará de tu cabeza y de tu corazón. Es fundamental entender que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos no son para ser adorados ni para orarles, pues son consiervos nuestros, pero sí debemos estar conscientes de su presencia y agradecer a Dios por su ministerio. La incredulidad puede limitar su actividad en nuestra vida mientras que la fe pierde su poder. Cuando declara la palabra de Dios, les das la espada para pelear. Cuando vives en santidad, les das un ambiente propicio para operar. Debes cultivar una mentalidad de reino donde lo sobrenatural es natural. No camines mirando al suelo con miedo, mira lo invisible. Imagina como el profeta Eliseo, que la montaña está llena de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de ti. Los que están contigo son más que los que están contra ti. Tu soledad es una ilusión óptica, tu compañía angelical es una realidad eterna. Te invitamos a realizar una activación de fe de tu equipo de seguridad celestial en este momento. No necesitas verlos para saber que están ahí. Párate firme y haz esta declaración de confianza. Di: Padre, te doy gracias por asignar a tus ángeles poderosos para mi cuidado. Reconozco que no estoy solo. Doy gracias por los centinelas invisibles que guardan mi casa y mi familia. Declaro que tus ángeles tienen carga cerca de mí y que cumplen tu palabra al pie de la letra. Gracias por todas las veces que me han llevado en sus manos y me han librado de accidentes que ni siquiera noté. Camino seguro en todos mis caminos sabiendo que la escolta del cielo me rodea. Ninguna piedra de tropiezo me hará caer porque soy sostenido por fuerzas superiores. Activo el cerco de protección angelical sobre mis hijos, sobre mi cónyuge y sobre mis bienes. Descanso en tu amor que moviliza el cielo entero para mantenerme a salvo. Amén. Llegamos ahora a un punto de inflexión dramática en la revelación de este salmo, donde la dinámica de la guerra espiritual cambia radicalmente de dirección. Hasta el momento hemos visto cómo Dios nos esconde,
cómo Dios nos cubre y cómo Dios envía a sus ángeles para que nos carguen y nos protejan, lo cual constituye una estrategia defensiva perfecta. Sin embargo, el propósito de Dios no es simplemente que sobrevivas a los ataques del enemigo escondido en una trinchera, sino que te levantas con autoridad para contraatacar y neutralizar las fuerzas del mal. Dios no te diseñó para ser una víctima eterna que siempre está huyendo del diablo, te diseñó para ser un conquistador que hace huir al diablo. El Salmo 91 nos gradúa de protegidos a empoderados, entregándonos una autoridad delegada para aplastar las cabezas de las serpientes y para silenciar los rugidos de los leones. Aquí descubrimos que la mejor defensa es un buen ataque y que el lugar más seguro para un creyente no es la retaguardia, sino el frente de batalla donde el poder de Dios se manifiesta para someter a las tinieblas bajo nuestros pies. Para establecer este mandato de dominio sobre las potencias demoníacas, el Espíritu Santo nos entrega una declaración de superioridad espiritual en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 3. La Escritura describe nuestra posición ofensiva con estas palabras: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Quiero que analicemos la tipología de los enemigos que se mencionan aquí, pues representan la totalidad del reino de las tinieblas y sus diferentes modos de operación. Primero se menciona al león. El león atacado de forma frontal, abierta y ruidosa. Su arma principal es el rugido que busca paralizar a la presa con el miedo antes de devorarla. Esto representa los ataques directos del enemigo, la persecución visible, la violencia física y las amenazas intimidantes que buscan que renuncie a tu fe por puro terror. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero la promesa es que tú no serás la comida del león, sino que tú pondrás tu pie sobre él. Pisar al león significa perderle el miedo a la intimidación y pararse firme frente a la amenaza, demostrando que el león de la tribu de Judá que vive en ti es mayor que el león de las tinieblas. Luego el texto menciona al áspid. El áspid es una víbora venenosa, pequeña y traicionera que se esconde en la arena o en la hierba. A diferencia del león, el áspid no hace ruido. No te avisa que va a atacar, simplemente muerde cuando pasa cerca inyectando un veneno letal. Esto representa los ataques ocultos del enemigo, el engaño, la seducción, la calumnia y la traición. Son esos golpes bajos que no viste venir y que intentan envenenar tu corazón con amargura y duda. El áspid ataca tu talón, es decir, tu caminar con Dios. Pero la autoridad que Dios te da te permite pisar al áspid. Esto significa discernir la trampa antes de caer en ella y tener la inmunidad espiritual para que el veneno de la mentira no te mate. Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Tienes un antídoto en tu sangre que neutraliza el veneno de la serpiente antigua. La progresión de la autoridad continúa con la acción de hollarás al cachorro del león. Hollar es un verbo más intenso que pisar, implica pisotear, con fuerza aplastar o triturar bajo los pies. El cachorro del león representa a los enemigos jóvenes, vigorosos y energéticos. Son los nuevos desafíos, las nuevas herejías o las nuevas tentaciones que parecen tener una fuerza inagotable. A veces pensamos que ya vencimos a los viejos demonios, pero aparecen nuevos problemas con una agresividad fresca. Sin embargo, la promesa nos asegura que nuestra autoridad no se limita a los enemigos conocidos, sino que tiene poder para someter también a las nuevas manifestaciones del mal. No importa con cantidad de energía venga el ataque, la unción que está sobre ti es suficiente para sofocarlo y para detener su crecimiento antes de que se convierta en una bestia madura. Finalmente llegamos a la cúspide del conflicto al mencionar al dragón. En la simbología bíblica, el dragón representa a Satanás mismo en su forma más terrorífica y antigua y a los principados de alto rango que gobiernan sobre territorios y naciones. El dragón es el monstruo marino, el leviatán la encarnación del mal puro y del poder sobrenatural oscuro. Enfrentarse al dragón parece una misión suicida para un ser humano común. Pero tú no eres un ser humano común, eres un hijo del Altísimo revestido del poder del Espíritu Santo. La promesa dice que hollarás al dragón. Esto es dominio total. Significa que tienes la capacidad dada por Dios para someter a las potestades más altas del infierno. No tienes que tenerle miedo a la brujería de alto nivel, ni al satanismo, ni a los poderes ocultos. El dragón ya fue vencido en la cruz y su cabeza fue aplastada por la simiente de la mujer que es Cristo. Tú como cuerpo de Cristo tienes el privilegio de ejecutar esa victoria manteniendo al dragón bajo tus pies. Es vital comprender que la acción de pisar y gritar requiere movimiento y avance. No puedes pisar al enemigo, estás sentado en el sofá de la pasividad o escondido en la cueva del miedo. Para pisar tienes que caminar.
Tienes que avanzar hacia tu propósito y hacia tu tierra prometida. El enemigo se pondrá en tu camino para detenerte, pero él no es un muro, es un pavimento. Dios te dice que utiliza los obstáculos del diablo como escalones para subir de nivel. Cada vez que vences una tentación, estás pisando el áspid. Cada vez que predicas el evangelio a pesar de la oposición, estás pisando al león. Tu caminar diario en obediencia es un acto de guerra espiritual. Tus pasos de fe hacen temblar el infierno. La Biblia dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjense que dice bajo vuestros pies. Dios usa tu pie para demostrar tu victoria. Esta autoridad delegada debe ser ejercida con humildad, pero con firmeza. No pisamos por nuestra propia fuerza ni por nuestra santidad personal. Pisamos porque llevamos puestas las sandalias del evangelio, de la paz, y estamos cubiertos por la autoridad del nombre de Jesús. Cuando el diablo te ve a ti, ve los pies de Cristo. Por eso no puede tocarte sin ser aplastado. Muchos cristianos viven oprimidos porque no saben quiénes son. Le piden a Dios que bastante al diablo cuando Dios ya les dio la autoridad a ellos para echarlo fuera. Tienes que cambiar tu postura de oración. Deja de orar como una víctima que pide auxilio y empieza a orar como un rey que emite decretos de desalojo. Ordena la enfermedad que se vaya, ordena la depresión que se suelte y ordena la escasez que retroceda. Tu boca es el cetro de autoridad con el que golpeas a las naciones enemigas. Te invitamos a que en este momento te levantes y realices un acto profético de dominio. Si puedes, ponte de pie básicamente y empieza a caminar por el lugar donde estás. Visualiza que con cada paso estás aplastando las obras de las tinieblas. Di con voz de mando: Señor, te doy gracias porque no soy una presa, soy un depredador de las tinieblas en tu nombre. Asumo la autoridad de Lucas 10:19 para gritar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Declaro que el león de la intimidación está bajo mis pies. Declaro que la serpiente de la mentira y la traición está bajo mis pies. Aplasto la cabeza de toda enfermedad y de toda maldición que quiera levantarse contra mi casa. No tengo miedo del dragón porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Camino en victoria, camino en dominio y nada me dañará. Hoy establezco el reino de Dios en mi territorio y el infierno tiene que retroceder ante el avance de la iglesia. Amén. Llegamos finalmente a la cumbre gloriosa de este tratado de seguridad divina, donde el Señor pone el sello final a su pacto de protección, con una promesa que trasciende la simple supervivencia a los ataques del enemigo. Hasta ahora hemos visto cómo Dios nos libra de las trampas, de las pestes y de los leones, lo cual constituye la preservación de nuestra integridad física en medio de la guerra. Sin embargo, el deseo de Dios no es solamente que no mueras joven o que no mueras trágicamente. Su deseo es que vivas plenamente. La protección es el medio, pero la vida abundante es el fin. De nada serviría ser protegido de todos los peligros si al final tenemos una vida vacía, corta y llena de amargura. Por eso el Salmo cierra con una explosión de generosidad divina que garantiza no solo la cantidad de tus días, sino la calidad de tu existencia y la visión eterna de tu destino. El Espíritu Santo nos regala esta llave de clausura en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 16, con estas palabras de oro: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero que profundicemos primero en la palabra saciaré. En el idioma hebreo original, este verbo implica una satisfacción completa, llegar al punto de estar lleno hasta el borde, como un invitado en un banquete que ha comido los manjares más exquisitos y dice: no puedo comer ni un bocado más, estoy satisfecho. Dios te promete que no dejarás esta tierra con hambre de vida. No te irás con la sensación de que te faltó el tiempo o de que te quedaron cosas pendientes por hacer. Muchos mueren llenos de remordimientos y de proyectos inconclusos, sintiendo que la vida se les escapó de las manos demasiado rápido. Pero la promesa para el que habita el abrigo del Altísimo es que llegará al final de sus días como Abraham, quien murió en buena vejez, lleno de años y satisfecho. Dios quiere que vivas cada etapa de tu vida al máximo. Quiere que disfrutes tu juventud, que disfrutes tu madurez y que disfrutes tu vejez. Él se encargará de llenar tus días de propósito, de alegría y de fruto, para que cuando llegue el momento de partir puedas decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La promesa específica de larga vida es un misil directo contra el espíritu de muerte prematura que azota a tanta familia. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir, y una de sus estrategias favoritas es cortar la vida de los siervos de Dios antes de que puedan cumplir su asignación profética en la tierra. Él utiliza accidentes, enfermedades repentinas y violencia para robarle años a la iglesia. Pero aquí Dios establece un decreto de longevidad. Larga vida es tu herencia. Tienes derecho a reclamar los años que te pertenecen por diseño divino. No tienes que aceptar la herencia genética de tu abuelo que murió joven de un infarto.
Tú tienes una herencia superior en el Salmo 91. Puedes pararte frente a la muerte y decirle que no tiene permiso para tocarte hasta que hayas cumplido todo lo que Dios escribió en tu libro. Tu vida no está a merced de la suerte ni de las estadísticas médicas. Está sostenida por la promesa del Eterno, que quiere verte canoso y lleno de sabiduría, aconsejando a la próxima generación. Es fundamental conectar este versículo con los dos anteriores, donde Dios dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La larga vida y la salvación son la recompensa de una relación de amor apasionado. El código oculto aquí es que la protección extrema es para los amantes de Dios. No es para los que solo buscan sus manos por interés, sino para los que buscan su rostro por amor. Cuando tú te enamoras de Dios, Él se compromete a preservarte. Es como un esposo que cuida celosamente a su amada esposa. Dios dice: porque Él me ama, yo voy a asegurarme de que viva mucho tiempo para que podamos disfrutar de nuestra comunión. La longevidad es un regalo de amor del Padre para que tengas más tiempo para adorarlo, más tiempo para servirlo y más tiempo para conocerlo. Si quieres activar esta promesa, enfócate en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La segunda parte del versículo encierra el misterio más grande: y le mostrará mi salvación. La palabra hebrea para salvación aquí es Yeshua, que es literalmente el nombre de Jesús. En el antiguo pacto ellos esperaban la salvación, pero nosotros sabemos que la salvación es una persona. Lo que Dios está prometiendo es una revelación continua de Jesucristo en tu vida. Mostrar la salvación no es solo llevarte al cielo cuando mueras, es revelarte el poder salvador de Dios en cada crisis que enfrentes mientras vives. Cuando estés enfermo, Él te mostrará su salvación como sanador. Cuando estés en escasez, Él te mostrará su salvación como proveedor. Cuando estés en angustia, Él te mostrará su salvación como paz. Es una película de victorias continuas que Dios va desplegando delante de tus ojos a lo largo de los años. Cada día tendrás una nueva oportunidad de ver a Yeshua actuando a tu favor. Esta visión de la salvación también implica que al final de tu larga vida, tus ojos verán la transición a la gloria eterna sin temor. Para el que habita en el abrigo del Altísimo, la muerte no es un final trágico, es simplemente una mudanza de domicilio. Es pasar de la sombra del Omnipotente a la luz directa de su presencia. Dios promete que te mostrará lo que hay del otro lado. No morirás en la oscuridad de la incertidumbre. El Espíritu Santo te dará la seguridad absoluta de tu destino eterno. Así como el anciano Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos y dijo: ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Tú podrás cerrar tus ojos en esta tierra con la paz perfecta de saber que al abrirlo verás el rostro de tu Salvador, dándote la bienvenida a casa. Esta es la victoria definitiva sobre el último enemigo, que es la muerte. Hermanos, este salmo es un documento legal completo que cubre desde los peligros de la noche hasta la eternidad futura. No dejes que el miedo gobierne tu vida ni un segundo más. Tienes un código de protección que ha sido firmado por Dios y validado por la historia de millones de creyentes. La larga vida está disponible para ti. La satisfacción plena está disponible para ti. Y la visión de la salvación es tu privilegio diario. No vivas como un esclavo del temor, vive como un príncipe o una princesa que sabe que es inmortal hasta que Dios diga lo contrario. Camina con la frente en alto sabiendo que tienes asignación divina y cobertura angelical. Tu vida es preciosa para Dios y Él la defenderá con todo el poder de su trono. Te invitamos a realizar la última y más importante activación de este código sagrado. Levanta tus manos al cielo como quien recibe un regalo inmerecido y haz esta oración de consagración y reclamo. Di: Padre Celestial, te amo con todo mi ser. Pongo mi amor en ti y confío en tu fidelidad. Recibo ahora mismo la promesa del Salmo 91:16. Rechazo todo espíritu de muerte prematura y todo decreto de vida corta sobre mi familia. Declaro que será saciado de larga vida. Viviré para contar las obras de Jehová. Cumpliré mi propósito hasta el último día y no partiré de esta tierra hasta que esté satisfecho y lleno de días. Gracias porque me muestras tu salvación a diario. Veo a Jesús en mis batallas y lo veré en mi victoria final. Me envuelvo en tu promesa y descanso en tu amor eterno. Soy salvo, soy sano, soy libre y soy eterno en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, familia amada, hoy no vengo liviano y necesito que me prestes no solo tus oídos, sino tu espíritu. Escúchame bien, yo sé que tú oras, yo sé que tú crees en Dios, yo sé que has doblado rodillas, que has cerrado los ojos, que has hablado con el cielo en la madrugada cuando nadie te ve. Yo sé que has llorado en silencio, que has susurrado oraciones cansadas, que has dicho: Señor, tú sabes, cuando ya no te quedan fuerzas para explicar nada más. Yo sé dónde estás, porque yo he estado ahí. Y por eso te hablo con respeto, con cuidado y con amor pastoral, pero también con verdad. Alábalo, que Él vive. Porque hay algo que está pasando en la vida de muchos creyentes que no se dice en voz alta, pero se vive por dentro. Oramos
y algo no se mueve. Oramos y la respuesta no llega como esperamos. Oramos y pareciera que el cielo está en silencio. Y entonces viene la duda, no contra Dios, sino contra nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que mi fe no alcanza? ¿Será que Dios ya no me escucha como antes? Y escúchame bien, porque esta parte es clave. Esa pregunta silenciosa, esa culpa escondida, ese pensamiento que te acusa mientras oras, no viene de Dios. Familia, hay creyentes fieles que están espiritualmente agotados, no porque no oren, sino porque oran cargando una confusión que nadie les explicó. Hay hijos de Dios que aman al Señor, pero viven con una sensación constante de fracaso espiritual, como si siempre estuvieran pidiendo mal, como si siempre llegaran tarde, como si siempre dijeran algo que no debían, aunque nadie nunca les enseñó que eso era un problema. Y aquí es donde necesito que respires conmigo y no te pongas a la defensiva, porque no vengo a señalarte, vengo a despertarte. El enemigo no necesita alejarte de la oración, no necesita que abandones a Dios. Le basta con dejarte orar desde un lugar incorrecto. Le basta con que hables con el cielo, usando palabras que nacen del cansancio, del miedo, de la herida, aunque suenen humildes, porque hay frases que parecen inocentes, hay expresiones que se dicen con lágrimas, hay palabras que suenan espirituales, pero en el mundo espiritual tienen un peso que tú no imaginabas. Alábalo, que Él vive. Y antes de que tu mente empiece a correr, antes de que pienses, ¿qué habré dicho yo? Déjame decirte algo con ternura pastoral. No es que seas débil, no es que seas ignorante, no es que te falte fe. Es que a muchos nos enseñaron a orar con el corazón sincero, pero nunca nos enseñaron a orar con entendimiento espiritual. Nos enseñaron a hablarle a Dios, pero no nos explicaron que mientras hablamos, alguien más está escuchando. Nos enseñaron a desahogarnos, pero no nos advirtieron que en el mundo espiritual las palabras no son desahogos, son acuerdos. Y yo sé que esto incomoda, pero también sé que esto libera. Hermano, hay personas que oran todos los días, pero oran pidiendo permiso en lugar de ejercer autoridad. Oran dudando, no porque quieran dudar, sino porque así aprendieron a hablar. Oran desde la herida, no desde la identidad. Oran como si fueran mendigos espirituales, cuando en realidad son hijos. Y mientras tanto, el enemigo no se asusta con esas oraciones. Al contrario, las celebra en silencio. No porque Dios no escuche, sino porque esas palabras crean confusión legal. Y escúchame bien, esto es importante. Dios no te rechaza por orar mal. Dios no se ofende por tu ignorancia. Pero el mundo espiritual sí responde a lo que declaras, incluso cuando no sabes lo que estás declarando. Yo he visto creyentes que dicen, Señor, si es tu voluntad, no desde reverencia, sino desde resignación. He escuchado oraciones llenas de, no sé, tal vez, ojalá, si puedes, y no porque la gente no crea en Dios, sino porque nadie les explicó que hay palabras que debilitan la fe en lugar de expresarla. Y no te voy a decir todavía cuáles son esas palabras, porque primero necesito que entiendas el problema completo. Primero necesito que reconozcas algo dentro de ti. ¿Cuántas veces has terminado de orar y en lugar de paz sientes más ansiedad? ¿Cuántas veces dices amén, pero por dentro sigues inquieto? ¿Cuántas veces oras por lo mismo año tras año con la sensación de que algo siempre se traba en el aire? Eso no es casualidad y no es porque Dios esté lejos. Es porque hay batallas que no se pierden por falta de fe, sino por falta de alineación verbal. Iglesia, escúchame con el corazón abierto. Hay frases que nacen del dolor, pero mantienen el dolor vivo. Hay palabras que salen de la boca sin maldad, pero sin autoridad. Y hay expresiones que el infierno reconoce como permiso legal, aunque el cielo conozca tu buena intención. Y eso es lo que el enemigo ama. No que no ores, sino que ores sin saber el peso de lo que dices. Por eso hoy no vengo a enseñarte una fórmula, ni una técnica, ni una oración bonita. Vengo a abrirte los ojos
porque cuando entiendas esto, tu manera de orar no será más larga, pero será más firme, no será más emotiva, pero será más efectiva, no será más religiosa, pero será más poderosa. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para acusarte, sino para alinearte, no para avergonzarte, sino para devolverte autoridad. Y todavía no hemos hablado de las palabras específicas, pero ya el Espíritu Santo está tocando algo dentro de ti. Respira, quédate, escucha, porque lo que viene no te va a condenar, te va a despertar. Hermano, hermana, la familia de Dios, ahora vamos a entrar un poco más profundo y necesito que no te desconectes, porque aquí es donde muchos se incomodan y otros empiezan a despertar. Escúchame bien, con calma, sin miedo. Hay algo que pasa en el corazón de muchos creyentes que aman a Dios, pero que casi nunca se dice desde el púlpito. Es esa sensación extraña de estar haciendo todo bien y aún así sentir que algo no encaja. Lees la Biblia, oras, crees, sirves, pero por dentro hay un desgaste silencioso, una fatiga espiritual que no se quita con descanso físico. Te acuestas cansado aunque no hayas trabajado tanto, te levantas con una carga que no sabes explicar y cuando oras con fe, pero también con un cansancio que pesa. Y yo quiero que sepas algo desde el inicio. Eso no significa que estés mal, significa que has estado peleando una batalla sin entender completamente el terreno. Hay creyentes que están agotados no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque están luchando con armas correctas, pero en la postura equivocada. Y eso cansa. Cansa orar y volver a orar por lo mismo. Cansa pedir y sentir que repites palabras. Cansa decir, Señor, ayúdame, y no saber ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu oración empieza a cambiar de tono. Ya no oras con expectativa, oras con resignación. Ya no hablas desde la fe, hablas desde el miedo a volver a decepcionarte. Y eso no te hace malo, te hace humano. Yo he visto esto demasiadas veces y lo he cargado yo también. No te hablo desde teoría, te hablo desde camino recorrido. Escúchame bien, iglesia. Hay una diferencia muy grande entre orar desde la fe y orar desde el agotamiento, aunque por fuera suenen igual. Hay oraciones que nacen del espíritu y hay oraciones que nacen del cansancio del alma. Y el problema no es que Dios no escuche ambas, el problema es que el mundo espiritual responde de manera distinta a cada una. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden, porque nadie les explicó que no todo lo que se dice en oración tiene el mismo peso espiritual. Nos enseñaron a orar, pero no nos enseñaron a discernir lo que estamos declarando mientras oramos. Nos dijeron, habla con Dios, pero no nos dijeron, cuida cómo hablas delante del cielo. Y entonces pasa algo peligroso, pero muy sutil. Empezamos a usar frases que aprendimos escuchando a otros, frases que se repiten en la iglesia, frases que parecen humildes, correctas, respetuosas, pero que esconden una mentalidad derrotada. Y sin darte cuenta, tu lenguaje empieza a reflejar más tu herida que tu identidad. Empiezas a orar como alguien que espera que Dios haga algo, no como alguien que sabe quién es delante de Dios. Y aquí necesito que seas honesto contigo mismo, no conmigo. ¿Cuántas veces has orado más para desahogarte que para alinearte? ¿Cuántas veces has terminado una oración sintiéndote más pequeño en lugar de fortalecido? ¿Cuántas veces has hablado con Dios desde la culpa y no desde la confianza? Familia, el enemigo no siempre ataca con pecado evidente. A veces ataca con cansancio prolongado. A veces no te tienta a dejar a Dios, te tientan a hablarle a Dios desde un lugar incorrecto, porque Él sabe algo que muchos creyentes ignoran. Las palabras crean marcos espirituales. Las palabras no solo expresan lo que sientes, establecen desde dónde te posicionas. Y cuando oras desde un lugar equivocado, aunque ames a Dios, estás cediendo terreno sin darte cuenta. No porque quieras, no, sino porque nadie te lo explicó. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere empezar a sanar. Hay personas que oran diciendo, yo no puedo, yo no sé, yo no soy suficiente, yo no merezco. Y suena humilde, suena sincero, suena hasta espiritual. Pero escucha esto con atención. Hay una diferencia entre humildad y negación de identidad.
Humildad es reconocer que dependes de Dios. Negación de identidad es olvidar quién eres en Dios. Y cuando esa confusión entra en la oración, la fe se debilita, no porque Dios se aleje, sino porque tú empiezas a hablar como si no tuvieras acceso. Y eso desgasta el alma, desgasta la esperanza, desgasta la expectativa. Por eso hay creyentes que oran, pero oran con la cabeza baja por dentro, aunque levanten las manos por fuera. Yo sé que esto toca fibras profundas y no es cómodo, pero es necesario, porque muchos están cansados de orar y no entender por qué siguen en el mismo lugar. No es falta de fe, no es falta de amor por Dios, no es rebeldía, es un problema de enfoque espiritual. Es como alguien que tiene la llave correcta, pero la usa en la puerta equivocada, y mientras más lo intenta, más se frustra. Y el enemigo se aprovecha de esa frustración para susurrarte mentiras suaves. Tal vez así es tu vida, tal vez Dios no quiere eso para ti, tal vez tienes que aprender a vivir con esto. Y sin darte cuenta, empiezas a orar pidiendo fuerzas para soportar lo que Dios nunca te llamó a tolerar. Escúchame bien, hermano. Hay oraciones que Dios quiere transformar, no porque estén mal intencionadas, sino porque están limitadas por el dolor. Y aquí viene algo fuerte, pero lleno de amor. El cansancio espiritual muchas veces no viene de la batalla, sino de la manera en que la estás peleando. Hay personas que están exhaustas porque llevan años hablando desde el mismo lugar, usando el mismo lenguaje, repitiendo las mismas frases, sin darse cuenta de que esas palabras se convirtieron en una jaula invisible. No porque Dios las puso ahí, sino porque fueron aprendidas sin discernimiento. Iglesia, no todo lenguaje religioso es lenguaje de fe. No toda oración larga es oración alineada. No toda lágrima delante de Dios es señal de autoridad espiritual. Y esto no te condena, te despierta. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte estas cosas, no lo hace para acusarte, sino para sacarte del ciclo. Dios no está cansado de escucharte. Dios no está molesto contigo. Pero hay cosas que Él quiere corregir porque te ama demasiado como para dejarte orar desde la derrota cuando te llamó a orar desde la identidad. Todavía no te voy a decir cuáles son esas palabras específicas. Todavía no. Porque antes de corregir el lenguaje, Dios quiere sanar la raíz. Quiere que entiendas por qué empezaste a hablar así. Quiere que veas el cansancio, la herida, la espera prolongada, la decepción acumulada. Quiere que te des cuenta de que no estabas orando mal por maldad, sino por supervivencia. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes eso, ya no hay vergüenza, hay sanidad. Ya no hay culpa, hay revelación. Respira, no te vayas. Esto apenas comienza, porque cuando el Espíritu Santo termine de mostrarte el problema completo, la libertad va a sentirse natural, no forzada, y lo que viene después no te va a aplastar, te va a devolver la voz con autoridad. Hermano, hermana, ahora entramos en terreno santo y necesito que camines despacio conmigo. Aquí no vamos a hablar desde emoción, vamos a hablar desde la palabra. Porque cuando Dios quiere corregir algo profundo en nuestra vida, nunca empieza por opinión, empieza por verdad eterna. Y quiero que escuches esto con el espíritu abierto. La Biblia nunca trata las palabras como algo liviano. Nunca. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las palabras son presentadas como fuerzas que crean, que abren, que cierran, que atan y que desatan. Por eso este asunto de cómo hablamos cuando oramos no es un detalle menor, es un asunto de gobierno espiritual. Desde el principio, antes de que existiera forma, antes de que hubiera orden, antes de que la luz se manifestara, Dios habló. No pensó en voz baja, no meditó internamente, habló. Y dijo Dios. Y cada vez que habló, algo ocurrió. La creación no respondió a un sentimiento, respondió a una palabra. Y esto es importante, porque fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios que habla y crea. Eso significa que nuestras palabras no son solo sonidos, son expresiones de autoridad delegada. Cuando hablas, algo se mueve, aunque no lo veas. Cuando declaras, algo se establece, aunque no lo sientas. El problema es que muchos creyentes no saben que están ejerciendo autoridad, incluso cuando creen que solo se están desahogando.
La Escritura es clara cuando dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice a veces, no dice si tienes mucha fe, no dice solo los líderes, dice que están en poder de la lengua. Eso incluye la lengua que ora, eso incluye las palabras que salen de tu boca cuando te diriges a Dios, porque orar no te saca del ámbito de la autoridad, al contrario, te mete de lleno en él. Cuando oras no sales del mundo espiritual, entras más profundo. Y todo lo que dices ahí tiene peso, tiene eco, tiene consecuencia. Jesús mismo fue extremadamente cuidadoso con las palabras. Él no hablaba por hablar, no decía frases al azar. Cuando reprendía lo hacía con palabras precisas. Cuando sanaba, declaraba. Cuando confrontaba al enemigo, no gritaba emociones, citaba Escritura. Escrito está. No discutía, no se justificaba, no explicaba su dolor. Usaba la palabra como espada. Y aquí hay algo que necesitamos entender como iglesia cansada. Jesús nunca habló desde la duda, ni siquiera en el desierto, ni siquiera con hambre, ni siquiera después de 40 días, porque Él sabía quién era. Y cuando sabes quién eres, cuidas cómo hablas. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios toma muy en serio lo que sale de la boca de sus hijos. Israel perdió temporadas enteras no porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque hablaban mal en el proceso. Decían, no podemos, vamos a morir. Dios nos trajo aquí para destruirnos. Y Dios los escuchaba, no porque Él estuviera de acuerdo, sino porque sus palabras revelaban una postura interna que no podía entrar en la promesa. No fue la falta de promesa lo que los detuvo, fue el lenguaje que adoptaron en el desierto. Y esto no se enseña mucho, pero es clave. Dios no solo evalúa lo que pides, evalúa desde dónde lo pides. Jesús dijo algo que muchos citan, pero pocos entienden en profundidad. De la abundancia del corazón habla la boca. No dijo a veces habla, dijo habla, siempre. Lo que sale de tu boca en oración revela el estado interno desde el que estás orando. Y aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando de conciencia, porque hay creyentes que aman a Dios, pero oran desde una herida abierta. Y esa herida empieza a hablar. Habla con frases, con expresiones, con palabras que se repiten. Y esas palabras empiezan a formar una narrativa espiritual. No porque Dios quiera limitarte, sino porque tú mismo estás definiendo el marco desde el cual te mueves. El apóstol Pablo fue muy claro cuando escribió que lleváramos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero antes de que un pensamiento se convierta en fortaleza, suele convertirse en palabra. Lo piensas, lo repites, lo dices. Y cuando lo dices delante de Dios, crees que eso lo santifica automáticamente. Pero no todo lo que se dice en oración está alineado con la verdad del reino. Hay palabras que nacen del dolor, no de la fe. Hay frases que suenan sinceras, pero no son bíblicas. Y aquí es donde necesitamos madurez espiritual para no confundir sinceridad con alineación. La Biblia nos enseña que somos hijos, herederos, coherederos, que tenemos acceso, entrada, confianza, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No dice con temor a equivocarte, dice confiadamente. Y cuando oramos usando un lenguaje que contradice esa identidad, algo se rompe por dentro. No porque Dios te rechace, sino porque tú empiezas a hablar como alguien que no cree del todo que tiene acceso. Y eso produce un desgaste interno terrible, porque estás orando, pero no estás descansando. Estás hablando con Dios, pero no estás seguro de tu posición delante de Él. Jesús también enseñó algo fundamental cuando dijo, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Eso no es solo ética de conversación, es principio espiritual. Dios es un Dios de claridad, no de ambigüedad. El reino opera con certeza, no con indefinición. Y cuando nuestra oración está llena de ambigüedad, no porque queramos, sino porque estamos cansados, esa ambigüedad se convierte en ruido espiritual. No porque Dios no entienda tu corazón, sino porque el mundo espiritual opera con legalidad, no con lástima. Hay un pasaje donde Jesús dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa. No dice palabra malvada, dice ociosa. Palabras dichas sin conciencia, sin intención alineada, sin discernimiento.
Y eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre cómo hablamos incluso cuando creemos que estamos haciendo algo espiritual. Porque orar no nos exime de responsabilidad verbal, nos coloca en una posición aún más seria. Cuando hablas con Dios, estás hablando en un ambiente donde todo tiene peso. Y aquí quiero decirte algo con mucho cuidado y mucho amor. Dios no te pide que ores perfecto, te pide que ores despierto, que seas consciente, que no repitas frases solo porque las escuchaste, que no adoptes un lenguaje que contradice lo que Él ya dijo de ti, porque la fe no es solo creer en el corazón, es confesar con la boca. Y si la confesión no está alineada con la verdad, la fe se debilita, no porque desaparezca, sino porque se contamina con duda. Todavía no estamos hablando de palabras específicas, todavía no. Pero ya la palabra nos está mostrando el principio. Las palabras importan mucho, importan más de lo que te enseñaron, importan incluso cuando lloras, importan incluso cuando estás cansado, importan incluso cuando no sabes qué más decir. Y Dios no te está diciendo esto para asustarte, te lo está diciendo para protegerte. Porque cuando aprendes a cuidar tu lenguaje en la oración, no te vuelves frío, te vuelves firme, no te vuelves religioso, te vuelves consciente, no pierdes emoción, ganas autoridad. Quédate conmigo, no te vayas, porque ahora que el fundamento está puesto, el Espíritu Santo va a empezar a iluminar cosas que has dicho durante años sin saber el peso que tenían. Y cuando eso pase, no va a haber condenación, va a haber libertad. Y eso es lo que Dios siempre quiso para ti. Ahora sí, escúchame con todo el espíritu despierto, porque aquí cruzamos una línea. Aquí dejamos de rodear el problema y entramos a la revelación que muchos nunca recibieron. No porque Dios la escondiera, sino porque nadie se atrevió a decirla con claridad. Respira, no te pongas tenso, no estás en peligro. Estás a punto de entender algo que puede cambiar tu vida de oración para siempre. Hay palabras, y necesito que esto quede grabado en tu espíritu. Hay palabras que el diablo ama escuchar cuando un creyente ora. No porque sean malas palabras, no porque sean blasfemias, no porque suenen rebeldes. Al contrario, son palabras que suenan humildes, rotas, piadosas, palabras que salen con lágrimas, palabras que se dicen con la cabeza baja, palabras que nadie corrige porque parecen espirituales, y precisamente por eso son tan peligrosas, porque mientras tú las dices con dolor, el enemigo las escucha como permiso. Escúchame bien, porque aquí viene la confrontación que libera. El problema no es que Dios no entienda tu corazón, Él lo entiende perfectamente. El problema es que el mundo espiritual no responde a intenciones, responde a declaraciones. Y cuando tú declaras algo con tu boca, aunque no lo sientas como una decisión, estás estableciendo una postura espiritual. Hay frases que dichas una y otra vez en oración se convierten en acuerdos invisibles. No porque Dios lo firme, sino porque tú lo sostienes con tu boca. Y aquí voy a decir algo que necesito que recibas sin miedo. Hay creyentes que oran anulando su propia autoridad. No porque quieran, sino porque aprendieron a orar desde el quebranto, no desde la identidad. Aprendieron a hablarle a Dios como si siempre estuvieran pidiendo permiso cuando el cielo ya les dio acceso. Aprendieron a suplicar lo que ya fue prometido. Aprendieron a decir frases que niegan lo que la cruz ya estableció, y el enemigo se ríe, no porque seas débil, sino porque estás hablando por debajo de tu nivel espiritual. Hay palabras que transfieren control. Hay frases que dicen: yo no tengo autoridad, aunque no lo digas así literalmente. Hay expresiones que declaran impotencia espiritual, y cada vez que las repites, refuerzas una narrativa interna que no viene de Dios. Y escúchame bien, porque esto es delicado. Dios no te castiga por decirlas, pero el enemigo sí las usa. No porque tenga poder sobre ti, sino porque tú mismo estás limitando el terreno desde donde te mueves. Muchos oran diciendo cosas que, si las escucharan fuera del contexto religioso, se darían cuenta de lo que están declarando. Pero como se dicen en oración, nadie las cuestiona. Frases que colocan a Dios lejos, frases que colocan la respuesta como improbable, frases que colocan al creyente como alguien sin voz, sin derecho, sin acceso. Y el problema no es que Dios no quiera intervenir,
El problema es que tú estás hablando como alguien que no cree del todo que puede acercarse con confianza. Déjame decirlo de esta manera. Hay oraciones que nacen del dolor, pero perpetúan el dolor porque nunca se levantan del lugar desde donde fueron pronunciadas. Hay creyentes que llevan años orando desde la misma herida, usando el mismo lenguaje, con la misma expectativa baja. Y el enemigo no necesita atacarlos directamente, solo necesita dejarlos hablar. Porque mientras hablan así, no avanzan. No porque Dios los retenga, sino porque su boca no está alineada con su identidad. Aquí está la revelación central que muchos no enseñan. No todo lo que se dice con sinceridad edifica espiritualmente. Hay sinceridades que necesitan ser sanadas antes de ser declaradas. Porque la fe no se mide solo por lo que sientes, sino por lo que confiesas. Y cuando confiesas desde la derrota, aunque ames a Dios, estás orando por debajo de la autoridad que te fue dada. Y eso, hermano o hermana, eso desgasta el alma como pocas cosas. El enemigo ama cuando un creyente ora como si no supiera quién es. Ama cuando hablas como si fueras huérfano, no hijo. Ama cuando pides como si no hubiera promesa. Ama cuando suplicas como si no hubiera pacto. Ama cuando dice frases que contradicen lo que Dios ya dijo sobre ti. Porque cada vez que haces eso, no estás perdiendo la salvación, pero sí estás debilitando tu posición. Y Él lo sabe. Y aquí quiero ser muy claro para que no haya confusión ni miedo. Esto no se trata de orar perfecto, se trata de orar consciente. No se trata de controlar cada palabra con ansiedad. Se trata de dejar de repetir frases que nacieron del cansancio y se quedaron por costumbre. Se trata de permitir que el Espíritu Santo reeduque tu lenguaje, no para hacerte religioso, sino para devolverte firmeza. Tal vez ahora mismo el Espíritu Santo te está trayendo recuerdos, frases que has dicho cientos de veces, oraciones que repites casi en automático. No te condenes, no te avergüences. Eso no es acusación, eso es luz. Y la luz no viene para aplastar, viene para ordenar. Dios no te está señalando con el dedo, te está tomando de la mano y diciéndote: hijo, hija, ya no necesitas hablar así, ya no estás en ese lugar, porque aquí hay algo que necesitas escuchar con todo el corazón. Tu oración no necesita sonar derrotada para ser humilde. Tu oración no necesita sonar insegura para ser sincera. Tu oración no necesita negar tu autoridad para honrar a Dios. Al contrario, cuando honras a Dios, honras lo que Él dijo de ti. Cuando reconoces su grandeza, reconoces el lugar desde el cual te llamó a hablar. Y cuando oras desde ahí, algo cambia en el ambiente espiritual. Todavía no te voy a enumerar las palabras específicas. No todavía. Porque antes de corregir la lengua, Dios está sanando el alma. Está quitando el miedo a orar mal. Está rompiendo la idea de que tienes que arrastrarte para que Dios te escuche. Está recordándote que fuiste invitado, no tolerado. Que fuiste adoptado, no admitido a prueba. Y cuando esa verdad baja al corazón, el lenguaje empieza a cambiar de manera natural. Hermano, hermana, no estás equivocado por haber hablado así antes. Estabas herido, estabas cansado, estabas sobreviviendo. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo: ya no tienes que sobrevivir en la oración. Puedes gobernar desde ella. Puedes hablar desde identidad. Puedes dejar de decir frases que el enemigo celebra en silencio. Y cuando eso pase, no vas a sentir que te quitan algo. Vas a sentir que te devuelven la voz. Quédate conmigo, porque en el próximo tramo vamos a poner esto en tierra firme. Vamos a aprender cómo orar sin traicionarte con tus propias palabras. Y no desde fórmulas, sino desde identidad restaurada. Esto no te va a cargar, te va a enderezar. Hermano, hermana, ahora entramos en la parte donde muchos mensajes fallan, pero donde el Espíritu Santo quiere traer equilibrio. Porque después de la revelación viene la confrontación, sí, pero no para aplastar, sino para reordenar. Escúchame con atención y con calma, porque aquí no te voy a dar fórmulas mágicas, ni frases repetidas, ni oraciones prefabricadas. Aquí vamos a hablar de postura, de lugar espiritual, de cómo pararte delante de Dios sin traicionarte con tus propias palabras. Hay algo que necesito decirte con mucha claridad.
Dios no quiere que dejes de orar cuando estés cansado, herido o confundido. Él no te pide que escondas lo que sientes. Lo que Él quiere es que no hagas de ese lugar tu residencia permanente, porque una cosa es llevar el dolor delante de Dios y otra muy distinta es hablar desde el dolor como si fuera tu identidad. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan atrapados sin darse cuenta. Aprendieron a orar desde la herida y esa herida se volvió el micrófono principal de su vida espiritual. La aplicación práctica de todo lo que hemos hablado no empieza cambiando palabras sueltas, empieza cambiando el punto desde donde hablas. No es lo mismo orar diciendo, Señor, estoy cansado, que orar diciendo, Señor, soy un cansado. Parece sutil, pero en el mundo espiritual es una diferencia enorme. Una cosa es presentar tu condición, otra es definir tu identidad por ella. Dios no te llama a negar el cansancio, te llama a no convertirlo en trono, no te llama a fingir fortaleza, te llama a hablar desde la fortaleza que Él ya te dio, aun cuando te sientes débil. Hermano, hay creyentes que sin darse cuenta convirtieron su oración en un reporte constante de lo mal que están y nunca dieron el paso de alinearse con lo que Dios dice que son. Y escúchame bien, Dios escucha ese reporte, pero no siempre lo respalda, porque no todo lo que expresas refleja su voluntad. Él te escucha como padre, pero te corrige como maestro. Y esa corrección no viene con gritos, viene con luz. Viene mostrándote que hay una forma de orar que sana y otra que prolonga la herida. La aplicación práctica empieza cuando entiendes esto. No todo pensamiento necesita ser declarado y no toda emoción necesita ser confesada en voz alta. Hay cosas que se presentan a Dios y hay cosas que se someten a Dios. Hay palabras que se lloran y hay palabras que se callan. Porque el silencio también es una forma de guerra espiritual cuando evita que declares algo que no está alineado con el reino. Madurez espiritual no es decir todo lo que sientes, es saber qué decir y qué no decir delante del cielo. Aquí es donde el Espíritu Santo empieza a reentrenar tu boca, no para censurarte, sino para protegerte. Empieza a enseñarte a pausar antes de hablar, a preguntarte internamente, ¿esto que estoy a punto de decir refleja fe, identidad y verdad o solo refleja cansancio? Y si refleja cansancio, no lo niegues, pero entrégalo sin convertirlo en decreto. Dile a Dios cómo te sientes, pero no decretes que eso es lo que eres ni lo que siempre será. Hay una diferencia enorme entre desahogo y declaración. La aplicación práctica también implica aprender a reemplazar lenguaje, no con positivismo barato, sino con verdad bíblica. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de decir esto duele, pero Dios sigue siendo fiel. Se trata de decir no veo salida, pero confío en el carácter de aquel que me llamó. Se trata de hablar desde una verdad mayor que tu circunstancia, porque cuando oras no estás narrando una derrota, estás participando en una batalla espiritual donde cada palabra tiene peso. Hay algo que muchos necesitan aprender hoy. Tu oración no es un juicio final sobre tu vida. A veces hablamos como si cada palabra que decimos definiera irrevocablemente nuestro futuro, y eso genera miedo. Número, Dios es paciente, pero sí es verdad que cuando repites un lenguaje durante años, ese lenguaje empieza a formar tu manera de ver, de esperar y de creer. Por eso el Espíritu Santo hoy te está invitando a hacer algo práctico y poderoso. Revisar tu vocabulario espiritual, no con culpa, sino con discernimiento. Empieza a observar cómo hablas cuando oras solo, no cuando estás en la iglesia, no cuando otros te escuchan, cuando nadie te ve, cuando estás cansado, cuando estás frustrado. Ahí sale el lenguaje real, y no para condenarte, sino para identificar patrones, frases que se repiten, expresiones automáticas, palabras que salen sin pensar. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere intervenir, no para callarte, sino para enseñarte a hablar mejor. Porque cuando cambias la forma de hablar, cambia la forma de creer, y cuando cambia la forma de creer, cambia la forma de vivir. La aplicación práctica también requiere algo de valentía, dejar de justificar frases que sabes que no te edifican.
A veces decimos, así soy yo hablo así, Dios conoce mi corazón. Y sí, Dios lo conoce, pero precisamente porque lo conoce, quiere sanarlo, no perpetuarlo. No todo lo que es familiar es saludable, no todo lo que se siente natural es correcto espiritualmente. Hay lenguajes que heredaste, no porque fueran bíblicos, sino porque eran la manera de sobrevivir emocionalmente. Pero hoy Dios te dice, ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes gobernar. Y aquí viene algo muy importante. No intentes cambiar tu oración por fuerza humana. No se trata de vigilar cada palabra con ansiedad. Eso no es libertad, eso es control. Se trata de pedirle al Espíritu Santo que te haga consciente, que te detenga suavemente cuando estés a punto de declarar algo que no está alineado, que te recuerde quién eres cuando tu boca quiere hablar desde la herida, que te enseñe a respirar, a pausar, a reformular. La transformación verdadera no viene por disciplina externa, viene por revelación interna. Cuando empieces a orar desde identidad, notarás algo. Tus oraciones no serán necesariamente más largas, pero serán más firmes. No necesariamente más emocionales, pero más claras. No necesariamente más bonitas, pero más alineadas. Empezarás a sentir paz no porque todo cambió afuera, sino porque dejaste de pelear contra ti mismo con tus propias palabras. Y esa paz es una señal de que estás orando desde el lugar correcto. Hermano, hermana, quiero que entiendas esto con el corazón. Dios no está esperando que aprendas palabras nuevas. Está esperando que recuerdes quién eres. Cuando eso se alinea, el lenguaje se acomoda solo. Cuando la identidad se restaura, la boca deja de hablar derrota y empieza a hablar esperanza con autoridad. No porque ignores el problema, sino porque sabes que el problema no tiene la última palabra. Quédate firme. Lo que viene ahora no es una carga más, es un cierre de sanidad. Porque después de aprender a hablar, necesitamos sellar quién eres. Y eso es lo que vamos a hacer en el último tramo. No te vayas. Dios no ha terminado contigo. Hermano, hermana, familia amada, si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no fue por curiosidad, no fue por algoritmo, no fue porque tenías tiempo. Dios te trajo hasta este punto porque no quería solo corregir tu manera de orar, quería restaurar tu identidad espiritual. Y aquí necesito que me escuches, no con prisa, no con la mente acelerada, sino con el corazón abierto, porque este cierre no es un remate emocional, es un sellado espiritual. Durante mucho tiempo has orado desde lugares que no te representaban. Has hablado como alguien que lucha por ser escuchado, cuando en realidad fuiste invitado. Has pedido como quien toca una puerta cerrada, cuando la puerta fue abierta desde la cruz. Has suplicado como quien no está seguro de su lugar, cuando el cielo ya te dio nombre, herencia y autoridad. Y no fue por rebeldía, fue por cansancio. Pero hoy el Espíritu Santo te trajo hasta aquí para decirte algo con claridad y ternura. Ya no tienes que orar como alguien que no sabe quién es. Escúchame bien, tu identidad no cambia por cómo te sientes. Tu identidad no se reduce por tus errores. Tu identidad no se suspende por tus dudas. Tu identidad fue establecida por Dios antes de que tú supieras orar, antes de que supieras creer, antes de que supieras pedir. Tú no eres aceptado por cómo oras, oras porque ya fuiste aceptado. Tú no hablas para ganarte un lugar, hablas desde el lugar que ya te fue dado. Y cuando esa verdad baja al corazón, la oración deja de ser una carga y se convierte en un descanso con autoridad. Hermano, hermana, Dios no te está pidiendo que nunca más expreses dolor. Él no te está pidiendo que escondas lágrimas. Él no te está pidiendo que finjas fortaleza cuando estás quebrado. Lo que Él te está pidiendo es que no olvides quién eres mientras atraviesas el proceso. Porque hay una diferencia enorme entre decir, esto me duele, y decir, esto me define. Hay una diferencia entre atravesar una temporada y vivir como si esa temporada fuera tu identidad permanente. Y hoy Dios corta ese error con amor. Quiero que entiendas algo profundo. La oración correcta no empieza en la boca, empieza en la conciencia de identidad. Cuando sabes quién eres, la boca se ordena sola. Cuando recuerdas a quién perteneces, las palabras se alinean.
Cuando entiendes que no estás hablando desde abajo, sino desde una posición espiritual en Cristo, ya no necesitas arrastrarte, ya no necesitas mendigar, ya no necesitas hablar como alguien que espera permiso. Hablas como hijo, hablas como heredero, hablas con firmeza, incluso cuando estás cansado. Y ahora, antes de cerrar, quiero acompañarte con ternura pastoral, porque sé que hay alguien escuchando esto que piensa: ¿y si vuelvo a decir esas palabras? ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si no sé cómo orar correctamente? Escúchame con amor. Dios no es un juez esperando que falles. Es un padre enseñándote a caminar. Él no te va a castigar por tropezar con palabras. Él te va a corregir con paciencia. La clave no es perfección, es conciencia. La clave no es miedo, es identidad. La clave no es controlar tu boca, es rendir tu corazón. Hoy no salgas de aquí con ansiedad espiritual. No salgas pensando que ahora tienes que medir cada sílaba. No. Sal con una sola verdad grabada en el alma. Soy hijo, no huérfano. Tengo acceso, no distancia. Tengo autoridad, no permiso prestado. Cuando eso se establece, la oración se vuelve natural, firme, viva. Y el enemigo, que antes celebraba ciertas palabras, ahora se queda sin terreno. No porque tú gritaste más fuerte, sino porque dejaste de hablar por debajo de tu identidad. Hermano, hermana, quiero orar contigo ahora, no para enseñarte una fórmula, sino para modelar una postura. No repitas por repetir, acompaña con el corazón, siéntelo, recíbelo. Padre, hoy venimos delante de ti no como mendigos espirituales, sino como hijos amados. Venimos cansados, sí, pero conscientes. Venimos con heridas, sí, pero cubiertos por tu gracia. Hoy renunciamos a todo lenguaje que nació del miedo, de la resignación, de la duda prolongada. Renunciamos a las palabras que pronunciamos desde el dolor, como si ese dolor fuera nuestra identidad. Hoy recibimos de ti una mente renovada, una boca alineada, un espíritu afirmado en la verdad. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque tú nos llamaste, tú nos adoptaste, tú nos diste autoridad en Cristo. Padre, sana la memoria del cansancio, sana la frustración acumulada, sana las oraciones que se dijeron llorando sin esperanza y transforma nuestro lenguaje, no con rigidez, sino con revelación. Que desde hoy hablemos desde identidad, desde fe, desde confianza. Que cuando el enemigo quiera acusar, nuestra boca declare verdad. Que cuando el miedo quiera salir, el Espíritu Santo nos recuerde quiénes somos. Que nuestra casa, nuestra mente y nuestra oración estén bajo tu gobierno. Hermano, hermana, ahora escucha esto con el corazón abierto. Tú no eres débil por haber orado así antes. Eres valiente por permitir que Dios te corrija hoy. Tú no estás tarde, estás justo a tiempo. Dios no te trajo para exigirte, sino para levantarte. No te trajo para señalarte, sino para devolverte la voz. Y desde hoy, cada vez que ores, no lo harás desde la culpa, lo harás desde la identidad restaurada. Y ahora declara conmigo, no como ritual, sino como decisión espiritual, con el corazón firme y la voz clara. Yo me levanto para guardar mi casa. Guardo mi boca, guardo mi mente, guardo mi oración, guardo mi identidad en Dios. Descansa, familia, camina en paz, ora con conciencia y recuerda siempre esto, grábalo en tu espíritu, llévalo contigo cada día. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia de la fe, no te muevas todavía, no cierres esto. No lo tomes como un final, tómalo como un umbral, porque hay momentos en los que Dios no solo quiere hablarte, quiere involucrarte, quiere que pases de oyente a participante, de receptor a testigo. Y este es uno de esos momentos. Escúchame con atención y con amor pastoral, porque este llamado no es para inflar números ni para cumplir una rutina, es un acto espiritual con peso. Durante todo este mensaje Dios ha estado haciendo algo silencioso dentro de ti. Tal vez no lo puedes explicar con palabras, pero lo sientes. Algo se acomodó, algo se corrigió, algo se soltó. Y ahora el Espíritu Santo quiere que no lo guardes solo por dentro,
porque hay procesos que se sellan cuando se confiesan, cuando se declaran, cuando se sacan de la oscuridad del silencio y se ponen en la luz. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero confesamos con la boca. Y hoy esa confesión no es solo vertical con Dios, también es horizontal como acto de fe. Hermano, hermana, hay personas que recibieron esta palabra, pero si no dan un paso consciente, el enemigo intentará robarla con distracción, con prisa, con olvido. Por eso este llamado es importante. No es emocional, es espiritual. No es para quedar bien, es para sellar lo que Dios ya hizo. Porque cuando tú declaras algo públicamente, aunque sea en un comentario, estás cerrando una puerta al enemigo y afirmando una verdad en tu vida. No porque Dios lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Quiero que entiendas esto. Escribir es una forma de declarar. Testificar es una forma de adorar. Confesar es una forma de guerra espiritual. Y hoy no te estoy pidiendo que cuentes tu vida entera, ni que te expongas más de lo que puedes. Te estoy invitando a hacer algo sencillo, pero profundo. Algo que marque un antes y un después en tu forma de orar y de hablar. En los comentarios quiero que escribas una de estas dos cosas. Con libertad, con honestidad, con fe. No las dos, solo una, la que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Si durante este mensaje reconociste que has usado palabras que nacían del cansancio, de la herida, de la resignación, escribe simplemente: hoy renuncio a orar desde la derrota. No expliques más, no te justifiques. Esa frase es suficiente, porque cuando renuncias, algo se rompe en el mundo espiritual. No porque las palabras sean mágicas, sino porque tu corazón está alineado. Y si durante este mensaje sentiste que Dios te devolvió identidad, autoridad y descanso en la oración, escribe: hoy oro desde mi identidad en Dios. Eso es todo. No es un eslogan, no es una frase bonita, es una declaración de postura espiritual. Hermano, hermana, no subestimes este paso. Yo he visto personas recibir palabras poderosas y perderlas por no afirmarlas. He visto gente llorar en un mensaje y volver a hablar igual al día siguiente. Y no porque fueran falsas, sino porque no sellaron lo que recibieron. Hoy Dios te está dando la oportunidad de afirmar públicamente una decisión interna. Y cuando lo haces, algo se establece con fuerza. Tal vez alguien diga: pero Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Él lo sabe, pero el enemigo también escucha lo que declaras. Y cuando tú escribes, cuando tú confiesas, cuando tú afirmas, estás cerrando acuerdos viejos y estableciendo otros nuevos. Estás diciendo: desde hoy no hablo igual, desde hoy no oro igual, desde hoy no me defino por el cansancio. Familia, también quiero decirte algo importante. Al escribir en los comentarios, no solo estás sellando algo para ti, estás ayudando a otros. Porque hay personas que leen en silencio, que no se atreven a escribir, pero cuando ven a otros declarar, se animan, se sienten menos solos, se dan cuenta de que no eran los únicos orando cansados, confundidos, heridos. Tu comentario puede ser el empujón que otro necesita para despertar. Tu confesión puede convertirse en testimonio para alguien más. Y aquí quiero hablarte como pastor con el corazón abierto. No te avergüences de lo que Dios está sanando. La vergüenza nunca viene de Dios. La vergüenza paraliza, esconde, calla. El Espíritu Santo, en cambio, ilumina, afirma y libera. Si este mensaje te confrontó, eso es señal de amor. Si te corrigió, es porque Dios te considera hijo. Si te despertó, es porque hay más para ti. No escribas desde obligación, escribe desde convicción. No escribas para que te vean, escribe para que tu espíritu se ordene. No escribas pensando en quién leerá, escribe pensando en lo que estás cerrando y lo que estás abriendo en tu vida. Hermano, hermana, antes de despedirme, quiero cubrir este momento con una oración sencilla, pero firme, para que este llamado no quede en palabras humanas, sino que sea sellado por el Espíritu Santo. Padre,
En el nombre de Jesús cubro a cada persona que está a punto de declarar, de confesar, de escribir. Que no lo hagan desde presión, sino desde revelación. Que cada palabra escrita sea un sello espiritual. Que toda renuncia sea aceptada en el cielo. Que toda afirmación de identidad sea reforzada por tu espíritu. Guarda lo que hoy se declara. Protégelo del olvido. Afírmalo en el corazón. Y que desde hoy, cada uno de tus hijos ore con conciencia, con descanso y con autoridad. Familia, no te vayas sin hacer este paso, no lo postergues, no digas después, hazlo ahora. Escribe, declara, sella y recuerda, levántate cada día con esta verdad en tu boca y en tu espíritu. Yo me levanto para guardar mi casa y no lo olvides nunca. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.